Pero Dios nos hace un llamado a sus hijos para que seamos honestos. Porque así como pudiéramos hacer este tipo de encuesta, esta pregunta en el mundo a las personas que no conocen a Dios y que no les interesa obedecer a Dios, y lo cual vamos a ver a la luz de la palabra, eso no es definitivamente amar a Dios. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de que estamos muy contaminados por este tipo de ideología. Dios quiere que seamos honestos y examinemos con mayor profundidad no solo lo que hacemos, porque muchos de nosotros creemos que por venir a la congregación, por cantar, por ofrendar, por diezmar, por hacer un servicio en la iglesia, por cargar bocinas, cantar, etcétera, el esfuerzo que nosotros hacemos es suficiente. Pero la Biblia nos enseña, nos vamos a ver el día de hoy, que no es solo lo que hacemos, sino que Dios también mira las intenciones y las motivaciones por lo que lo hacemos. Porque como lo mencioné hace un momento, podemos encontrar muchos engaños. ¿Qué es un engaño? Una mentira disfrazada de verdad. Una mentira que en nuestra mente hemos aceptado como una verdad, como algo que es digno de ser considerado para vivir. Escuchemos, amados, la voz de Dios y desechemos lo que estorba, para que con la ayuda del Espíritu Santo, conforme a la escritura que vamos a considerar el día de hoy, realmente logremos amar a Dios. Así he titulado el día de hoy este tema: amar a Dios. Y le voy a suplicar que abra su Biblia, los que traigan Biblia, en el Evangelio de Marcos capítulo 12 versículo 28. Los que no traigan su Biblia, amablemente nuestros hermanos de producción también nos las ponen aquí en la pantalla. Usted puede verla ahí. Marcos capítulo 12 versículo 28. Y como antecedente yo quisiera que pudiéramos comprender y tratar de visualizar por qué Marcos escribe un evangelio. De hecho, se le llamó evangelio a este tipo de escritos porque no tenía un comparativo. Ni Mateo ni Marcos, auxiliado por Pedro, porque se piensa eso, Pedro fue el que realmente redactó la mayoría del evangelio, Marcos lo escribió. Lucas ni Juan como tal, su intención era escribir una biografía de Cristo. Se llama evangelio, ¿por qué crees? Porque ¿qué quiere decir evangelio? Buenas noticias de salvación. Entonces la intención de ellos fue presentar a Cristo como el Salvador, como el Redentor, Mateo como el Mesías prometido, como aquel que iba a traer salvación al pueblo. Entonces Marcos está con una intencionalidad, y esto es importante en la interpretación de un texto. Si tú estás explicando, por ejemplo, yo le voy a narrar aquí al hermano, el día de hoy me levanté, ¿verdad? Me metí al baño, me bañé, me vestí, elefantes rosas. ¿Alguien platica las cosas así? No, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo al principio? Narrando todo lo que me sucedió en la mañana, cómo sucedieron las cosas. Y si digo elefantes rosas, ¿qué me dirías? ¿Qué te fumaste, no? ¿Qué te metiste? ¿Por qué? Porque elefantes rosas no tiene nada que ver con el contexto. ¿Me estoy explicando? Cuando alguien escribe algo, lo escribe con una intencionalidad específica. No son ideas que Marcos dijo, y luego me acuerdo de esto y pum, no, él está escribiendo algo con un propósito. Se piensa que el evangelio lo envió a Roma para predicarle a aquellos principalmente gentiles que no conocían a Cristo, que no lo habían recibido como Señor y Salvador, que no habían creído en Él. Ese era el propósito. Él escribió con esta intención. Entonces todo lo que está escrito tiene un propósito.
Marcos tenía un propósito específico, no eran ideas nada más ahí pegoteadas, no hizo un copy-paste, ¿verdad? De otros, no, él empezó a escribir y tenía el propósito de presentar algo de Cristo. Ahora, con esto en mente, yo quiero que por favor vayamos considerando lo que está aquí escrito. Marcos capítulo 12, versículo 28. Voy a leer varios versículos, así es que si ves al hermano que está junto a ti, que empieza a decir que sí a todo lo que está escrito ahí, o sea, que empieza a cerrar sus ojitos y se le quedan cerrados, sé misericordioso con él y dale un zape santo. Dios te está hablando, hermano. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Contexto anterior, rápido les platico. Cristo se enfrenta con fariseos, le hacen varios cuestionamientos. El último es con los saduceos, ¿verdad? Y los fariseos, que había una discusión entre ellos, pero los saduceos le preguntan acerca de la resurrección. Cristo les responde de una manera preciosa, ¿verdad? Y les hace entender, ¿verdad? Que la resurrección no habrá matrimonio, no va a haber nada, sino seremos como los ángeles. Y él entendió, ¿verdad? Y dice, wow, qué sabiduría. Dice, escriba. Ahora note ahí, ¿verdad? Escriba, ponga atención quién hace esta pregunta. Un escriba, quiero un escriba. Un escriba era como alguien que dentro del pueblo, que los maestros de la ley los utilizaban para hacer copias de la misma ley, de los escritos antiguos, pero también eran los que ellos compartían al pueblo, les explicaban al pueblo, eran como los maestros de la ley directo al pueblo. Los maestros de la ley como tal, como Nicodemo, ¿verdad? Eran aquellos que estaban ahí estudiando y todo, y eran como que los que determinaban ciertas doctrinas, iban desarrollando y se las explicaban a estos maestros estos escribas, y los escribas eran los que tenían más contacto con el pueblo en relación a estas explicaciones, a los problemas que había dentro del pueblo, y había cuestionamientos, y iban con los escribas. Y entonces le preguntó este escriba, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pero ahí no termina el capítulo. Marcos no hace una conclusión de lo que está escrito ahí, sino continúa. Parece ser que pasa a otra historia Marcos, pero realmente la intencionalidad dentro del griego es que él sigue dando explicación de algo que ya se habló. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿A quién les está haciendo este cuestionamiento Jesús? ¿De la palabra de quién? Dice el versículo 35. Como dicen los escribas. ¿Te das cuenta? Otra vez se refiere a los escribas y se está refiriendo Cristo a las enseñanzas de los escribas. ¿Ok? No termina todavía. Sigue la narración. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante.
Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y entonces sí hay un punto y aparte, y por eso hay cambio de capítulo. En el griego eso es importante. Pero antes de continuar, le voy a suplicar que cierre sus ojos y oremos. Padre, ayúdanos a entender por qué fue escrito esto. El propósito con el que tú inspiraste a Marcos, a Pedro, para que esto nos fuera heredado hasta el día de hoy. Haz el proceso en nuestra mente que sea necesario para que podamos comprender, y los que somos tus hijos y que hemos nacido espiritualmente podamos aplicarlo a nuestras vidas. Que esto provoque una transformación, te rogamos. Señor, si hay alguien aquí que todavía no está reconciliado contigo, permite que estas palabras, el entendimiento de tu evangelio, sea usado por tu Espíritu para regenerarlo, para que nazca de nuevo. Te suplicamos que obres con esa misericordia, esa gracia sobre nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos: amén. Definitivamente, el pasaje no es una casualidad. Y como les ponía yo el ejemplo en la introducción, no hay un brinco de pensamientos. Marcos no está solo recordando ideas, sino está contextualizando algo. Era importante que Marcos escribiera después de que Cristo coloca en una cúspide, ¿sí? Es decir, toda la escritura estaba aquí, todos los mandamientos de Dios, y lo que la pregunta permitió que Cristo colocara en una cúspide, por decirlo de alguna manera, o por decirlo de otra manera, colocara el cimiento de toda la ley y los profetas, de todo el propósito de Dios, de todo el entendimiento de lo que Dios le pedía a sus hijos. No robarás, no era solo no robar, sino que tendría un fundamento. Los sacrificios y los holocaustos, Isaías 1 les dice, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo? Que dejaron de ver esto como un fundamento, estas palabras que Cristo no está dando un mandamiento nuevo. Cristo está hablando algo que está escrito en Deuteronomio y que estaba accesible para ellos, pero se habían extraviado. ¿De qué servían los holocaustos y qué servían los sacrificios? Dice el Señor: los aborrezco, dice en Isaías 1. ¿Por qué? ¿Quién pidió los holocaustos? ¿Quién pidió los sacrificios? Dios. Ahora yo los hago y Dios los aborrece. ¿Qué onda, Dios? Porque para Dios no es solo un sacrificio, no es solo un acto. ¿Cuál es el propósito por el que lo hago? ¿Cuál es mi motivación? Y por eso Cristo les habla acerca de algo importante. Por eso Cristo, después de decirle: este es el más grande mandamiento, ahora déjenme explicarles algo, que no es amar a Dios. Y el versículo 38 nos los escribe: porque en la mente de los judíos, en la mente del pueblo, los escribas eran algo que ellos decían: wow, eso es el ejemplo a seguir, es nuestro modelo, es lo que tengo que hacer, es como yo tengo que vivir, ese es mi objetivo. Y Cristo les está cambiando eso. Y les decía en su doctrina, o sea, Cristo enseñándoles, doctrina significa eso, enseñanza: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman a Dios. ¿Qué aman? Las salutaciones en las plazas. ¿Qué significa las salutaciones? ¿Es pecado que vayas ahí, que te cruces en el mercado y que te salude el hermano? ¿Eso es pecado? No. Las salutaciones en las plazas tenían un significado cultural. Ellos no solo Cristo no se estaba refiriendo a que pasara alguien en la plaza y los saludara. No, las salutaciones significaban el reconocimiento que les daban. Ellos amaban, andaban largas ropas. ¿Por qué? Porque eso les hacía pensar que ellos tenían una
reputación, que ellos eran considerados importantes para los demás. Y les dice el Señor: cuídense de eso, porque eso confunde. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Reconocimiento, reconocimiento. Que vean quién soy, que hablen bien de mí. Sin embargo, había hipocresía, porque el versículo 40 expone su corazón. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, y estos recibirán mayor condenación. En el contexto de que Dios, que Cristo está diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, plasma esto. ¿Por qué? Porque para muchos amar a Dios significaba ser como un escriba. Y Cristo expone esto. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Dios nos está instruyendo para cuidarnos del engaño religioso que provee el corazón egoísta. ¿Qué pasaba con los escribas? ¿Quién era el centro de sus vidas? Yo quiero que me saluden. Yo quiero que me digan: pastor. Yo respeto mucho que la mayoría de ustedes me llame pastor, pero me llamo Gerardo. Y si ustedes me dicen: hola Gerardo, no me voy a ofender. No tengan ningún problema. Algunos dicen: no, yo prefiero pastor. Amén. O sea, no tengo ningún conflicto. Pero a veces nos confundimos de esa manera. ¿Y sabes cuál es lo más lamentable? Que anhelamos eso, que la gente nos reconozca. Y a veces no hablamos de un público en general. A veces nuestro reconocimiento está en casa. Yo quiero que mi esposo me reconozca, que mi esposa, cuando menos, me agradezca. Yo quiero que mis papás me vean. Y es algo que está todo el tiempo centrado en nosotros. Amados, somos expertos. Fíjate bien, estos cuates eran unos abusivos. Le quitaban el dinero a las débiles, a los débiles, a las viudas. Veían una oportunidad de recibir un beneficio y lo hacían. Hacían cosas que se exponían, oraciones muy hermosas para que los demás dijeran: wow, qué espiritual, qué bonito que ora ese brother. Ven a orar por mí, ¿no? Hace 2 semanas iba a orar por un hermano y ya no llegué. Y hay unos amigos que me dicen: híjole, como que si me enfermo no voy a pedir que ores por mí, ¿eh? Ahí se enferman, quieren que les demos un empujoncito, nada. Queremos el reconocimiento, y si no lo tenemos nos enojamos, nos molestamos. Vivimos en una condición de pecado como los escribas y estamos tan contaminados de eso porque creemos que es suficiente con dar una apariencia. ¿Qué hacían los escribas? Eran capaces de robarle al más débil. ¿Y sabes cómo tranquilizaban su conciencia? Con ese reconocimiento de sus oraciones. Cuidado, porque somos expertos generadores de soluciones para el pecado, y eso niega completamente el evangelio. Cuando yo pienso que puedo arreglar un asunto de mi pecado
delante de Dios con alguna acción, por ejemplo, vi algo que no debería de ver. Ay, Señor, no lo debía haber visto, Señor. Pero bueno, voy a ir a pedirle perdón a Dios y yo sé que Dios me va a perdonar. Ahí está totalmente basado en mí. Te prometo, Dios, y a veces les digo, te prometo, yo no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Entonces, como que hacemos un gran esfuerzo para que Dios considere lo que tanto estamos esforzando, tanto nos estamos culpabilizando, que creemos que con eso entonces vamos a mover el corazón de Dios para que nos perdone. Encuentra un texto que te diga, ve y pídele perdón a Dios por tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, eso es lo que dice el Señor. ¿Qué nos limpia de todo pecado? ¿Que yo le voy y pido perdón a Dios? No. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Hermanos, nuestra carne es religiosa como ninguna otra cosa. ¿Qué hizo Adán en Génesis 3:7? Entra el pecado, dice la Biblia, que fueron abiertos los ojos de Dios y vieron que estaban desnudos, conocieron que estaban desnudos. ¿Qué hacen? ¿Claman a Dios? ¿Le piden ayuda a Dios? No, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Quién arregló su asunto de pecado según en su mente, en su conciencia? Ellos. No tenemos ningún recurso. Somos máquinas autojustificadoras que nos autoconvencemos para apaciguar nuestra conciencia y seguir caminando nuestras vidas. Hemos generado medios de autoengaño de que pseudo amamos y agradamos a Dios. Y es con lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué viniste el día de hoy a congregarte? Pues para cumplir con Dios. Es neta. Dios está requiriendo, Dios necesita que estemos aquí. Le llenamos algo a Dios porque le cantemos. Hermanos, estamos aquí y nuestra reunión y nuestra alabanza y el tiempo que pasamos aquí es una obra de gracia de Dios, porque a Dios no lo mejoramos en nada cuando nos congregamos y cuando le cantamos. Los que necesitamos de eso somos nosotros. Es la forma en que latigamos a nuestra carne y le decimos: tú no eres suficiente, Dios, tú no eres el más importante, Dios es el más importante y Él merece toda la honra y toda la gloria por siempre, no yo. Guardaos de los escribas. Fíjate ¿qué habla Jesús de los escribas? Que gustan. Yo vengo a esta iglesia porque me gusta. Y si no me gusta, me voy. Vivimos en una cultura donde todo está centrado en lo que nos gusta. ¿Y sabes cómo disfrazamos eso con un lenguaje cristianoide? Me da paz. Y por eso tenemos algunos conflictos a veces en la iglesia. Y en lugar de voltear a ver lo que Dios dice para resolverlos, yo lo arreglo a mi manera. Yo busco mis hojitas de higuera y yo lo soluciono. Y mejor, pues como ya no nos llevamos bien, me voy a otra iglesia. Como ya no nos llevamos tan bien, nos separamos. Como ya no me siento bien en esta casa, me salgo de mi casa porque mis papás no me entienden. Yo soluciono todo. Hojitas de higuera. Entonces, cabezones, seguro su conciencia les acusaba de robarle a las viudas. Yo lo arreglo. Hojitas de higuera, oraciones, servicio, labores, activismo. Pero todo está centrado en mí. La religión se ha hecho al parecer a la convicción, al anhelo, al deseo y al gusto personal.
Y eso es lo más peligroso de la carnalidad, por la sutileza que maneja, porque nos ha hecho pensar que está bien, que es aceptable, que es posible. En una ocasión estuvimos tratando un asunto en donde una persona se sintió ofendida de la manera en que un líder le habló. ¿Sabes cuál fue lo desastroso del asunto? Que muy probablemente el líder tal vez se equivocó en la forma que le expresó, pero se perdió todo el asunto de por medio. Todo se centró en cómo el líder le habló, y el pecado en el que estaba involucrada esta persona se olvidó. La búsqueda de arrepentimiento de esta persona se olvidó. ¿Por qué? Porque un líder se equivocó en la forma que le habló. No queremos justificar una cosa, pero eso es el medio en el que estamos viviendo. Ay, mis papás no me entienden, es que mi papá es bien. Y tu soberbia y tu desobediencia, ¿dónde están? Estamos tan enfocados en el pecado. Tenemos de tener mucho cuidado, hermanos. Con todo mi corazón los digo, mucho cuidado. Cuando tú tienes tanta observación, tanta atención en el pecado de alguien más, tu carne te está engañando para que no estés tratando tu propio pecado. Cuando tú estás tan enfocado en ver que tu papá es muy, muy duro, muy difícil, que tu mamá es muy agresiva, ok, no quiere decir que le llames bueno a lo malo, ¿verdad? Pero no estás viendo que te estás desenfocando de tu propio pecado. ¿Qué es lo que Dios nos ha encargado personalmente? ¿El pecado de alguien más? Ni siquiera como papás tú tienes la responsabilidad directa del pecado de tus hijos. Puedes ser una influencia, puedes buscar la manera de detenerlos, ¿verdad? De estorbarles, no detenerlos, de estorbarles al pecado, pero tú no eres determinante con el pecado de tus hijos, sobre todo cuando ellos son mayores de edad. Pero no entendemos esa autoridad que Dios nos ha dado y los límites que tiene. Y a veces empezamos hasta a cargar con cosas y culpabilizaciones que no vienen de ninguna manera de Dios. Tengamos mucho cuidado. Hemos establecido nuestros propios parámetros de justicia y nos hemos olvidado de lo que Dios dice. Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Ellos no deseaban realmente agradar a Dios como prioridad. Vivimos en un mundo, y la mayoría de nosotros venimos de una cultura religiosa en la que las expresiones de arrepentimiento, las expresiones de buscar el perdón de Dios son mandas. Y en la forma religiosa, ¿verdad? Muchos lo ven así como, ay, mira todo lo que estás, mira, está arrepentido y míralo. Estamos contaminados de eso y debemos de tener mucho cuidado, porque aún esas mandas religiosas no agradan a Dios. ¿Qué perfume le regalarías a tu esposa en su cumpleaños? Pues el que caiga, ¿no? El más barato, el que sea, el que le gustaba a tu mamá, te lo revienta en la cara, ¿no? El que le gusta a tu esposa, ¿cierto? ¿Qué comida le vas a hacer a tu esposo el día de su cumpleaños si quieres agradarle? Su comida preferida, ¿no? Entonces tienes que conocer lo que le gusta a tu esposa, tienes que conocer lo que le gusta a tu esposo. Si realmente está el mundo, estuviéramos interesados en Dios, entonces no estaríamos haciendo las cosas a nuestra manera, sino nos interesaría saber qué le gusta a Dios, no qué me agrada a mí. Y ese fue el problema con los religiosos. Y ese sigue siendo nuestro problema. La invitación de Dios es a mirar las cosas diferente.
Porque esa religiosidad es una nube de humo que somos capaces de levantar con tal de que estos escribas devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Un establecimiento de una justicia humana aislada de la justicia perfecta de Dios. Y en eso no hay fe, no hay temor de Dios. Un Dios que es perfectamente santo, justo y omnisciente. Porque Él sí sabe lo que hacemos y con qué intenciones lo hacemos. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios nunca. Y regresamos allá al versículo 28 de Marcos 12. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Qué interesante. Cristo no comienza con el mandamiento propiamente, sino pone un parámetro del mandamiento. ¿Te das cuenta? Pero aquí nos está diciendo eso: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El principal mandamiento quiere decir que de ahí emanan todos los demás. Que tú puedes estar haciendo cosas que parecen muy piadosas, pero si no están basadas en el amor, Pablo lo explicaba en 1 Corintios 13, ¿verdad? Puedes hablar lenguas, pero ¿qué pareces? Un címbalo que retiñe. Puede ser muy escandaloso, pero no hay nada detrás de eso. No hay fondo, no hay esencia. ¿Por qué? Porque no hay amor. ¿Qué es amar a Dios? Hermanos, amar a Dios es mucho más que lindos sentimientos hacia Él. Es que yo siento algo tan bonito, tan hermoso. Esta semana tuve una discusión con una persona en la que decía: es que tú puedes amar a tus perritos. Y yo le decía: lee 1 Corintios 13, y si esos parámetros, esas explicaciones, esa descripción de 1 Corintios 13 se puede escribir hacia tus mascotitas o de tus mascotitas, entonces te la acepto. Pero si no, cuando menos ocupemos bien la palabra, porque está contaminada en un mundo secular que estamos acostumbrados, que te gusta muchísimo tu auto y que dices: yo amo este coche, amo esa canción. ¿Te das cuenta? Pero es una distorsión, porque eso no es lo que Dios dice que es amor. No se puede hacer por una cosa o por un animal, porque tiene mucho más profundidad. Y uno nos puede decir: bueno, es que así se usa acá y así se usa acá. Totalmente de acuerdo, pero ahí está la confusión en la forma en que se usa. Por eso ayer estuvimos experimentando un terrible acontecimiento aquí en nuestro país y en todo el mundo, ¿verdad? En esas marchas de homosexuales y de lesbianas y toda esa ideología, porque ellos están manipulando las cosas, están estableciendo sus propias mentiras como verdades, y nosotros nos estamos quedando callados, afirmándolos. Y lo peor de todo es que como iglesia estamos usando esos términos. Y tenemos que empezar a distinguirlo, porque si no comenzamos nosotros a enrolarnos y estamos en la misma corriente. ¿Qué es amar a Dios? No es sentir algo bonito por Dios, o lo puedes sentir, pero eso no es amor. ¿Por qué? Porque te tienes que dar cuenta de tu propia naturaleza. Hay momentos en los que tú te sientes bien y puedes decir: amo a Dios, y de repente no entiendes algo de Dios y te sientes confundido y dices: ya no amo a Dios. Algo no lo dices abiertamente, pero lo demuestras con tus acciones. El Señor nos está diciendo, ¿verdad?, como un parámetro, ¿quién es Dios? El amor a Dios está necesariamente ligado, o sea que trae como consecuencia obediencia a Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 14 versículo 21. Juan 14, 21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No es real amar a Dios y vivir independiente de él. No es real decir que aman a Dios e ignoras lo que le agrada a Dios. Cristo está diciendo: si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Entonces te das cuenta, está ligado a la obediencia. La consecuencia de un verdadero amor a Dios es obedecerle. Cristo le dice a este escriba: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Entonces el amor a Dios primero conoce, Cristo lo pone el parámetro, conoce quién es Dios. Es imposible amar a alguien que no se sabe su esencia. Es imposible. Versículo 35. ¿Por qué los escribas no amaban a Dios? Pues su vida lo evidenciaba. No obedecían a Dios, se amaban a ellos mismos. Esto es lo que no es amor. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué está haciendo Cristo? Está exponiendo un conflicto que tenían en su doctrina los escribas, demostrando que no conocían a Dios. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y David mismo le llamaba Señor. ¿Cómo puede ser su hijo? Y gran multitud de pueblo ya de buena gana, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas. O sea, Cristo les está diciendo: cuidado. Las personas religiosas, los que son aparentemente adoradores, que no entendían nada espiritual. Solo la reconciliación con Dios, la regeneración, nos hace conocer a Dios y tiene como resultado admirarle y amarle. No nos vayamos con la finta. Nuestros modelos pueden estar mal. Nuestro modelo de amor a Dios puede estar equivocado. Y podemos estar exaltando a nuestra abuelita, ¿verdad? Que era idólatra y que no conocía a Dios. Y decimos: ¿sabes qué? Ella amaba tanto a Dios. He escuchado a cristianos decir: yo todavía no era convertido, pero de niño yo amaba a Dios. La Biblia dice que eso es imposible. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, el fundamento de lo que debemos hacer en nuestra vida, de todo lo que debemos hacer, es el amor a Dios. Y eso contiene una disposición completa a obedecerlo. El escriba que le pregunta eso, voltea y dice: tienes razón, eso es sabio. Y concluye eso, ¿no es verdad? No hay nada. Todo eso es más que los holocaustos, es más que los sacrificios. ¿Por qué? Porque Israel había volteado las cosas. Para ellos eran los holocaustos y los sacrificios lo más importante. Era hacer. ¿Por qué? Porque eso da gloria a la persona y no a Dios. Fíjate nada más en qué tipo de engaños llegamos a caer. ¿A dónde nos lleva nuestro orgullo? Cometiste un error con una persona, te das cuenta, dices: le voy a ir a pedir perdón. Y parece algo muy noble, muy piadoso, muy fraternal. Y vas: oye, sé que hice mal, perdóname por favor. Y la persona voltea y muy piadosamente dice: no, Nel, no te perdono. Y la respuesta del ofensor: yo ya te pedí perdón. Si tú no me quieres perdonar, ya es tu asunto. ¿Te das cuenta del nivel de orgullo que manejamos? En ambos, ¿verdad? El que no perdona, si fuese un hijo de Dios, si fue perdonado, pues la respuesta debe ser perdonar, ¿verdad?
que no tiene nada que ver si alguien le pide perdón o no, no, el perdón siempre es en Dios y nosotros. Pero aquel que parece piadoso, que parece buen cristiano, que ya fue y le pidió perdón, ¿cómo te das cuenta de la intención de su corazón? En la respuesta, en la negativa. Yo ya te pedí perdón, yo ya hice lo que yo tenía que hacer. Eso no es un ruego de perdón, es una exigencia de perdón. Y eso es egoísta. Yo quiero sentirme bien, por eso te voy a pedir perdón. Y si no me perdonas, entonces me enojo, porque no me das lo que yo quiero. Pero hasta que nosotros somos capaces de ir examinando más profundamente las intenciones de nuestro corazón en nuestras respuestas de la vida, no vamos a entender lo que Dios quiere y lo que es un verdadero amor a Dios. El amor a Dios tiene como resultado obediencia. No es una liturgia o un sacrificio, una adoración. No estoy diciendo que reunirnos esté mal, porque esa es la forma nuevamente de nuestra justicia. Ay, pues yo no quiero ser un hipócrita, mejor ya no me congrego. Con todo respeto, chale. En lugar de que volteemos a decir, a ver, voy a ver cuál es el egoísmo, cuál es lo profundo. O sea, ¿qué te dice Dios? ¿No te congregues? No te dice congrégate. Pero no quiero ser hipócrita. Arrepiéntete del pecado. El pecado no es congregarte. El pecado se origina en tu egoísmo. El pecado se origina en tu rencor. El pecado se origina en tu maldad, en lo que Dios dice que es pecado. Y hasta que somos capaces de examinar nuestra vida y decir, tienes razón, y sabes que esto es lo mejor, amado, esto es lo mejor para nuestras vidas. Aunque que tenemos que saber que es una lucha contra nuestra carne nos está impulsando. No, tú no te equivocas, tú eres alguien bueno. No, tú no es. No, eso es algo hermoso, porque ¿sabes en qué radica lo hermoso? En la gracia de Dios, porque Dios sí conoce nuestro pecado, y eso no ha cambiado ni un ápice de su amor por nosotros. ¿Por qué seguimos necios queriendo justificarnos delante de Él? ¿Nos damos cuenta? Hacerle caso a la carne es lo más terrible que existe. Solo su amor nos reconcilió por la fe en Cristo y nos capacitó para amarle. No son nuestras oraciones como los escribas pensaban: si oro, si hago esto, si ya voy a la iglesia, entonces ya Dios me va a perdonar. La única fuente de perdón es la redención de Cristo. Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, recibió la ira de Dios en nuestro lugar. El único objeto suficiente para el perdón de nuestros pecados es Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. No hay otra cosa. No pongas tu confianza en nada más. Y hay una respuesta inmediata. ¿Qué le preguntó el escriba a Jesús? ¿Cuál es el más importante mandamiento? El principal, sí. ¿Por cuántos mandamientos le preguntó? Por uno. Pero Cristo le remata y le dice, y el segundo es semejante. O sea, le preguntó por uno, pero Cristo aprovecha y le dice: número uno, el parámetro para entender el mandamiento debe ser conocer a Dios. El mandamiento es amarle sobre todas las cosas, y ya vimos que eso tiene como respuesta obediencia. Y la primera obediencia, la primera respuesta de obediencia en el corazón es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, Cristo dice: no puedes desligar el amor de Dios o el amor a Dios del amor al prójimo. O sea, el amor a Dios tiene una respuesta inmediata. Obediencia a Dios que implica amor al prójimo.
El verdadero amor a Dios se demuestra continuamente en todos los aspectos de la vida. El amor a Dios es inseparable del amor a los hermanos y a los semejantes. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es impresionante cómo hay personas que yo tengo una relación con Dios, yo amo a Dios, pero me cae regordo ir a la iglesia. Ahí son una bola de hipócritas, los odio con odio jarocho. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué estás diciendo? Mentira. Si no amas a tus hermanos, no has conocido a Dios. Quien ama a Dios, ama a su iglesia. La fuente inagotable de amor está en Dios. Por eso quiere decir Dios es amor. Exclusivamente en Él se origina. Cuando estamos conectados con Dios, el amor fluye en el corazón del redimido. ¿Y esto cómo se demuestra? Y yo creo que Marcos tenía esta intencionalidad para poner el versículo 41 ahí. Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El escriba viene y le pregunta: ¿cuál es el más grande mandamiento? Cristo lo pone, Cristo exalta el mandamiento, ¿verdad? Que es conocer a Dios, amar a Dios, que tiene como respuesta obediencia y amor a nuestros inequívoco, ¿verdad? Indivisible, está unido completamente, es una respuesta inmediata del amor a Dios, amar a los hermanos, amar al prójimo. Y nos muestra que no es amor, ¿verdad? Esto que pensábamos que era amor, que era adoración y era reconocimiento a Dios, esto no es, esto es una mentira, quítalo de tu mente. Pero ahora, ¿qué hacían los escribas? ¿Qué pecado hacían? Le robaban a las viudas. Y luego Marcos dice: por cierto, hay una historia de una viuda que hace un contraste de ese pseudo amor religioso de los escribas, que era una mentira. Y ahora quiero ponerles el ejemplo de un verdadero amor que tiene una característica: entrega total, confianza total. Aquellos escribas egoístas abusaban quitándole la viuda. Ellos quitaban la viuda. ¿Qué hizo? Lo opuesto. ¿Te das cuenta del entendimiento de las historias? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente está ejemplificado en tu diario vivir, en cómo afrontas todos los días de tu vida, como esta viuda. El verdadero amor a Dios no es un amor electivo. Yo elijo cómo amar a Dios. Yo elijo que le entrego a Dios. Yo elijo que le doy a Dios. El verdadero amor es entender que le pertenecemos completamente. El Evangelio no narra qué pasó con esta viuda, pero yo estoy seguro que pasó algo semejante con la viuda de Sarepta, que Dios le proveyó todos los días de su vida, porque Dios es fiel. ¿Usted lo cree? Amén. Nuestra decisión de amar a Dios tiene que estar fundada en no estar nosotros en el centro, sino Dios. Y cuando Dios está en el centro, entonces
humildemente vamos a reconocer su maravillosa grandeza. ¿Quién es Él? Nos va a interesar saber quién es Él, conocerle. Y cada vez que vamos conociéndole quién es Él, vamos a amarle y vamos a obedecerle. Son las bases del proceso de santificación que un hijo de Dios tiene. Dios confronta nuestro corazón para que no solo nos demos cuenta qué estamos haciendo, sino que evaluemos cuáles son nuestras verdaderas intenciones y motivaciones para nuestra vida. Que evaluemos en cada uno de nuestros actos, y yo te diría, en cada uno de tus conflictos existenciales, en cada uno de tus problemas matrimoniales, en cada uno de tus problemas familiares, laborales, vecinales, sociales, económicos. Dios está permitiendo todo eso para exhibir nuestro corazón, para exhibir nuestras intenciones, y que nos demos cuenta de lo importante que podamos nosotros entregar eso al Señor, para que realmente en nuestras vidas estemos clamando para que verdaderamente aprendamos a amar a Dios. Padre, gracias por tu palabra, que ha expuesto muchos pensamientos que tenemos y valores en nuestras vidas. Estamos tan influenciados en colocarnos a nosotros en nuestro corazón como lo más importante, que en tantas áreas de nuestras vidas vivimos de esa manera, exigiendo, demandando, creyendo que merecemos. Permite, Dios, que haya un arrepentimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, un cambio de forma de pensamiento que nos lleve realmente a comprender, número, quién eres tú. Porque cada vez que conozcamos más de ti, nos vamos a maravillar, vamos a admirarte más. Es imposible que un corazón que ha sido regenerado, al conocerte, no te ame más. Despierta eso en nuestras vidas. Haznos entender lo que es el verdadero amor y quitar todos esos modelos religiosos que hemos aceptado como amor a ti, como verdadera adoración a ti. Cambia eso en nuestra forma de pensar. Quita eso, Señor. Le hemos dado valor, Señor, a tantas cosas de este mundo que nos hemos perdido de entender lo que es el verdadero amor. El verdadero amor que confía en ti, en una entrega total de quienes somos. Que entendamos que somos solo administradores de nuestro tiempo, de nuestra fuerza, de los bienes que tenemos, de los recursos, del dinero. Y que, Señor, amarte a ti significa que los pongamos en disposición total a ti, no cumpliendo nuestros deseos y nuestros gustos, sino haciendo todo para honrarte, para que muchos otros vengan al conocimiento de ti. Que si nos pides que amemos como Cristo, sepamos que necesitamos tener esa cercanía contigo para lograrlo, para que la gloria sea tuya. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos para que verdaderamente, si hemos vivido en una religión, en un legalismo, en un hacer y creer que con eso nos vamos a ganar algo, nos demos cuenta de cómo estamos negando tu gracia con eso. Que nos esforcemos en tu gracia, reconociendo que todo lo que tenemos, incluyendo nuestra fuerza, nuestra vida, todo es un regalo que viene de ti. Gracias, Dios, y ayúdanos a llevar eso, Señor, a un entendimiento en nuestra vida y aplicarlo cada día en nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un domingo.